Pues muy buenas tardes, amigos. Muchas gracias por haberos conectado. Hoy tenemos la segunda parte, por decirlo de alguna manera, del 150 aniversario del comienzo de la Tercera Guerra Carlista, con un tema concreto, las grandes batallas. El año de las grandes batallas, 1874. Bueno, no voy a contaros sobre la guerra carlista porque ya lo hicimos la vez anterior y bueno, y Julio pues ya contará todo lo que tiene que contar sobre ello. Vamos a centrarnos un segundín nada más en decir que el ponente, Julio Peñas Artero, es un coleccionista muy conocido por todos los filatélicos que huelga también su presentación, pues es autor de numerosos libros, estudios, artículos publicados en distintos medios, vicepresidente de SOFIMA, bibliotecario de la Real Academia Histórica de Filatelia e Historia Postal, creo que ya ha dejado de serlo recientemente, pero bueno, lo ha sido durante mucho tiempo, y miembro también de ACINET. Como coleccionista centra su atención en la filatelia e historia postal de España y sus colonias del siglo XIX. Filatelia carlista, habilitados por la nación, variedades, matasellos, franquicias militares, engaños al correo, correo interior de localidades y el transporte de periódicos impresos en el correo. Y autor de una serie de libros entre los que se encuentran El correo oficial y la tarifa especial de las corporaciones principales y municipales, que es el estudio de afines número 1, El baile de los matasellos, estudio de afines número 5, y su discurso de ingreso en la academia se publicó con el título El correo carlista vasco-navarro, sus fechadores y matasellos. Y bueno, y sin más, pasamos adelante con Julio. Cuando quieras, pues puedes empezar. Muchísimas gracias por contar una vez más contigo. Pues muchas gracias, Raimundo. Tengo que actualizarte la ficha porque incluso tengo ya más libros publicados Ya, ya, bueno. y es Eso vaguería mía y culpa mía el no dártelo. De hecho, ya adelanto que aparte del 150 aniversario que se cumplía a finales del año 72, pues publiqué un libro sobre el transporte del correo, pues, que no es muy conocido, bueno, se ha publicado por la academia. Y si algún compañero pues, no lo tiene, pues que me lo comunique y yo, bueno, previo pago de sus 20 euros, porque obviamente las ediciones las sufraga el pobre escritor, autor, pues será un placer enviarlo. En algún momento de la conferencia incluso leeré algún parrafito, porque pues ayuda en algunos elementos muy visuales y no tirar solo de memoria. Comentar también que empecé dando la conferencia, pero luego me animé y esto va a ser al final, no seguido, pero pienso hacer un ciclo de unas cuantas conferencias. De hecho, pues voy avanzando desde el año, la primera conferencia que di, que era el primer año, lo que era el inicio y los antecedentes de la guerra, y entonces esta conferencia la finalizamos con el asedio de Bilbao. Y ahora retomamos, digamos, la siguiente parte del conflicto, que es a raíz de ese asedio de Bilbao y las batallas que se van a suceder para su liberación. Repetir muy rápido lo que fue el final de aquella conferencia, en que a primeros de diciembre los carlistas están a punto de tomar Tolosa y el Ejército de Operaciones del Norte hace un movimiento militar muy atrevido y muy brillante en la época, y desde Álava es capaz de llegar a Tolosa y por sorpresa prácticamente, y levanta el sitio de Tolosa y lo libera. Pero se encuentra el general jefe de ese ejército, Moriones, con la dificultad de que el factor sorpresa se le acaba y que ahora se encuentra con el grueso de su ejército en Tolosa y tiene que volver a las posiciones anteriores. Y tiene, su natural era haber vuelto por el mismo camino que vino, es decir, por tierra. Pero desde Madrid el gobierno le comunica que no vaya a campo a través, sino que se repliegue sobre San Sebastián y se traslade por mar hasta Santander. Esto en la época fue enormemente controvertido y de hecho se escribió muchísimo en la época y aún hoy en los historiadores, porque los historiadores modernos lo que comentan es que realmente ya, aparte de que era cierto que estaba todo el ejército carlista esperando en el camino entre Tolosa y Álava, es que ya se había decidido en los altos mandos del ejército español de la época en que se iba a producir
un golpe de Estado en 3 de enero, el famoso golpe de Pavía. Y el ejército, ese golpe, deseaba tener al ejército de operaciones, que es el que está en armas, en una localidad con tren. De forma que si el golpe no funcionaba, no cayera fácilmente sobre Madrid 1 o 2 divisiones y le pegara el empujón final. No hizo ninguna falta porque ya en todos los libros de historia está que el golpe de Estado de Pavía, el famoso Pavía en el Congreso, con o sin caballo, que es lo que parece que nunca hubo un Pavía a caballo entrando en el Congreso, pues fue un éxito y no hizo falta. Pero autores de tanto peso, de unos temas, por ejemplo, que os iba a hablar, como Pi Margall, Francisco Pi Margall, dice al respecto: esta acción fue llevada a cabo a instancias del ministro de la Guerra Sánchez Tregua, con la intención de tener el ejército del norte establecido en la línea del Ebro y apoyado en Santoña, aguardando el golpe de Estado del 3 de enero de Pavía, para, como he comentado, si hiciera falta caer sobre el Ebro. Entonces, obviamente estamos viendo cómo hay razones supra guerra, supra conflicto y que alteran la actividad. Y entonces, ¿esto qué ocurre? Que los carlistas, envalentonados de que el ejército liberal rehuye el combate, decide que es el momento de intentar dar un golpe de mano, un golpe de efecto importante con carácter internacional, porque la gran lucha internacional de ambos bandos era a favor o en contra de que naciones pudieran reconocer al bando carlista como un bando legalmente digno y merecedor, no una banda de forajidos, que es lo que decía el gobierno de Madrid, y que Carlos VII fuera un pretendiente legítimo a la corona. Y ya había varios gobiernos cercanos a esta situación. Y hacía falta un golpe de efecto de tomar una gran ciudad. Entonces decide Carlos VII que es el momento de tomar Bilbao, pudiendo haber elegido otras. Pero Bilbao es una ciudad especialmente importante para el ideario carlista, donde muere en la primera guerra carlista, en su asedio de Zumalacárregui, y decide que sea el momento de ir a Bilbao. La noche del 28, perdón, ahí tengo el detalle mal porque ahora lo leeré completo. En la noche del 27, madrugada del 28, los carlistas cortan definitivamente la navegación por la ría al paso por Zorroza. De hecho, hay un puente en la zona y tiran unos cables gordos, que es la forma en que en la antigüedad se cortaban los pasos de barco por los ríos, y así se produce la incomunicación total de Bilbao y de Portugalete con el resto de la nación. Esta es la pieza con la que finalizaba aquella exposición, en la que tengo la suerte de haber localizado la carta pues, del barco que salió el día 27, que es hasta la fecha la única pieza que se conoce salida en ese último barco que abandonó Bilbao en la ruta. Leo del libro textualmente: el entonces alcalde de Bilbao, a ver dónde estaba, Francisco MacMahon, en sus memorias dice: tal era la situación de la villa cuando en la mañana del 29 de diciembre supimos que el vapor que conducía la correspondencia había tenido que retroceder a consecuencia de haber tendido los carlistas un grueso cable de alambre de una a otra orilla de la ría en el punto de Zorroza, interceptando así nuestra vía de comunicación, que no volvió a restablecerse hasta la llegada del ejército liberador. De la llegada del ejército liberador es de lo que va a versar esta conferencia. Como bien dice Portuondo en su gran trabajo sobre las marcas del vapor, Bilbao está 125 días de asedio absoluto, sin recepción ni salida de correo por ninguna vía. Pero lo del correo era la última preocupación de los liberales de Bilbao, porque tampoco entraba comida, con lo cual una situación pues muy, muy jorobada. Esto va a generar una situación muy curiosa que el coleccionismo no ha sido consciente hasta hace muy poco tiempo, y es que, claro, durante 125 días se almacenó dentro de Bilbao toda la comunicación que se quiso hacer, que obviamente no sería mucho, pero sí la de los primeros días, pero por contra tuvo que haber enormes cantidades de correspondencia del resto de España y de Europa dirigida a Bilbao durante 125 días que no se pudo entregar y que al final pues han ido
siendo consciente de ello, pues uno de los primeros que encontró una postal pues fue José Manuel, un entero postal, fue José Manuel. Tuve la suerte de poder explicarle, decir, mira, esto es consecuencia del cierre absoluto del asedio de Bilbao, y yo tengo esta, que es enviada desde Londres el 27 de diciembre, justo la fecha en la que pasa el último barco, y que no se distribuye a Bilbao hasta que no se libera a primeros de mayo. Y el detalle, veis en el típico remite que anotan las personas, contestada el 27 de mayo de 1874. Cosa completamente extraña, salvo en esta situación en la que es que hasta que no es liberada Bilbao, pues no pudo ser distribuida esta carta, y por tanto sirven como ejemplo. En esta vamos a tratar un asunto más militar que postal. Pues algún compañero pues no sabe, pues ya sabéis que yo soy militar de carrera y por tanto tengo una especial simpatía por estos asuntos, ¿no? Y tengo, de hecho, colecciono todas las campañas militares españolas. En Bilbao quedan al mando del brigadier Ignacio del Castillo una serie de unidades. Esto está en los libros de historia y en la historia militar. El Inmemorial del Rey, regimiento en el que serví yo de capitán, y entre ellos veis el batallón de cazadores Alba de Tormes número 5. Ahí abajo a la derecha pues tenéis una carta dirigida al comandante del batallón de cazadores, comandante como titular, o sea, el jefe del batallón de cazadores Alba de Tormes número 5, dirigida a Bilbao con marca de franquicia del Ejército de Operaciones del Norte. Obviamente no durante la fecha del asedio, un poco anterior, pero una pieza realmente bonita, y hasta la fecha pues no hay muchas más dirigida a esas personas, a esas unidades militares que defendieron Bilbao contra todo, pues hasta el final, ¿no? Es decir, y contra todo un ejército carlista y que se le venía encima. Y lo que me gusta en estas colecciones pues, es que os voy a ir poniendo imágenes de ambos bandos, y a veces de unidades que han estado enfrentadas a ambos lados de la trinchera, las famosas y míticas trincheras de Somorrostro, que aún en el imaginario vasco están ahí. Entre los batallones vascos que van a quedar ahí, serán 7 batallones, entre ellos está el de Orduña, que es una localidad. Pues, los carlistas, muchísimas de sus unidades son generadas por las localidades, y está envuelta, pues es circulada en el agosto del 74. Curiosamente, en el texto se solicita al alcalde de esa localidad, de San Miguel de Basauri, que atienda y alimente al soldado inválido Juan Ituño, de forma que al finalizar el mes sería abonada la cuenta por parte del batallón. Cuando estas cartas muy pocas veces tienen texto. Cuando tienen texto, pues siempre suele ser muy interesante. Hemos hablado del famoso golpe de Padilla. Es que, claro, aquí se entremezcla la historia postal y la historia de España. Entonces, realmente nos vamos a encontrar piezas que son maravillosas para cualquier colección, pero son de esas piezas que muchas veces hablamos de que tenemos pequeñas piezas de museo en nuestras casas. Bueno, pues ahí estáis viendo una carta dirigida en febrero del 74 desde el Ejército de Operaciones del Centro, que está luchando los carlistas del Maestrazgo, pues dirigida al duque de la Torre, que es el presidente del Consejo de Ministros, que es Serrano, el general Serrano. Bueno, cuando se produce el golpe de Estado de Pavía, le comunican a Moriones que, a pesar de que haya triunfado, no se lance todavía a intentar recuperar Bilbao, sino que se mantengan las posiciones, y que incluso, si hace falta, baje, que lo hace a Miranda de Ebro. Eso que ocurre, los carlistas aprovechan para, primero, trasladar con tranquilidad, sin apreturas, al grueso de su ejército a la zona, y empezar con 27 batallones, que eso es una barbaridad para el ejército carlista. Es decir, eso podría ser más de la mitad del ejército carlista, reunirlo en la zona de Somorrostro, donde tendrán tiempo suficiente para excavar unas trincheras importantísimas que contengan el asalto liberal, y a medida que Bilbao vaya perdiendo pues, la fuerza y sobre todo el hambre y las enfermedades,
pues se produzca la rendición de la plaza. Uno de los grandes problemas que tendrán los carlistas toda la guerra es que no eran capaces de tomar grandes localidades que decidieran defenderse, porque no tenían un tren de asedio correcto. El tren de asedio no es un ferrocarril, ¿eh? El tren de asedio es una jerga militar, entonces le faltaba, porque claro, eso no se improvisa. Los batallones de infantería con voluntarios se improvisan y es fácil conseguir munición y fusiles dentro de un orden. Pero ya conseguir el material de ingenieros y sobre todo conseguir artillería, eso ya no se conseguía tan fácilmente. Y entonces no tenían esa fuerza militar clásica y tradicional que sí tiene el ejército liberal por ser el ejército español, es decir, que lo tiene ya preparado de mucho tiempo. Entonces no eran capaces de tomar ciudades grandes y ciudades donde el que está dentro está absolutamente decidido a no entregarse. Entonces tenían muchos problemas los carlistas con eso. El 21 de enero, Dorregaray va a ocupar Portugalete y dos destacamentos, que hay algún material y se generan unas complicaciones, Luchana y Desierto. Y claro, Desierto, que es el nombre de un fortín, ¿eh? Y Luchana se confunde con el regimiento de Luchana. Era un destacamento que protegían la ría, ¿eh? Y hay incluso alguna carta que lo pone. El correo carlista enseguida crea administraciones postales en estas localidades para dar como un mayor realce a que están dominando la zona, ¿eh? Y ahora las vamos a ver. Son material muy raro porque estamos hablando de que algunas de estas localidades van a ser carlistas apenas 3 meses, ¿eh? El 21 de febrero se produce un hecho trascendente, que es el inicio del bombardeo sobre Bilbao desde Asua, el bombardeo carlista. Esto en una época en que no era frecuente los bombardeos sobre localidades. En el siglo XIX las guerras, hablan de guerras románticas, pero no es un concepto de guerra. En el siglo XIX las guerras se celebraban en mitad de un prado. El concepto de la destrucción de ciudades es más propio ya se hace brutal con la Primera Guerra Mundial y cuando ya se hace la guerra, digamos, sin cuartel. Pero tradicionalmente las guerras en la antigüedad, y eso llega hasta muy avanzado el siglo XIX, pues los ejércitos contendientes que van a pie pues, y que se les ve venir, pues van y establan combate en zonas muy poco habitadas. Y la artillería de la época, pues que era poco menos que de traca, porque había que bombardear desde menos de 4 kilómetros, 3 kilómetros, 2 kilómetros. Ahora te bombardean desde el país de al lado, ¿eh? Pero entonces poco menos que veías el cañón. Entonces, fijaros que los carlistas desde el 27 de diciembre no son capaces de reunir artillería y empezar a bombardear hasta casi 2 meses después. Pues os comentaba las enormes dificultades que tenían los carlistas para poder tomar grandes ciudades. El correo carlista establece sus baterías de artillería en un lugar. No llega en la época esto a ser siquiera un pueblo, que se llama Asua. Hoy estaba tan cerca de Bilbao que hoy Asua es un barrio lo absorbió el Gran Bilbao hace muchísimo tiempo y es un barrio de Bilbao. Bueno, os dais idea de las dimensiones. En la época se contaban los cañonazos. Pues se sabía que tal lo que había sufrido 100 cañonazos, 60 cañonazos. Aquí tenéis a la derecha el mapa de las localidades, para que también nos hagamos una idea. En azul veis la ría, el punto gordo es Bilbao, Zorroza donde se corta la ría, Asua, fijaros que está grandísimo, pero Asua es donde se asienta la artillería, Portugalete, que ya la han ocupado los carlistas. ¿Dónde está Somorrostro? Lo veis ahí arriba, entre medio camino de Portugalete y Castruciales. Y abajo, a la izquierda, veis los matasellos manuscritos que dieron a estas localidades. Y abajo, el de Somorrostro, que es el numeral número 8, que lo veis sobre un carlista verde y es un manuscrito estampado. Es un matasellos estampado, de tampón. Todavía no he conseguido un ejemplar de manuscrito en azul, que son sellos de la época. Es decir, Portugalete o Zorroza, por ejemplo, ya nos cuento Azua, pues fueron carlistas apenas 2 meses. Lo que pasa es que se conserva, curiosamente, se ha conservado correo del famoso archivo del encargado de Bayona.
De hecho, la pieza de la izquierda las cuatro son muy notables, pero la pieza de la izquierda es tan notable como que es el primer sello que se localiza con el matasellos circular de Zornoza y su numeral, el número 11. Y cartitas. Aquí tenéis carta a la derecha circulada desde Somorrostro, correo oficial entre administradores de correos. Hay un archivo muy importante, de hecho es posiblemente el archivo más carlista más importante que hay, el administrador de la central de Durango. Y el de la izquierda es de Portugalete. Veis los matasellos maravillosamente estampados, porque eran matasellos nuevos. Estos matasellos no existían antes de la guerra y los fabrican los carlistas vizcaínos. Entonces, unos matasellos que no tenían desgaste. Sabéis que muchas de la filatelia española, cuando un matasellos es perfecto, se tilda de falso. Si ya toda la filatelia carlista se la tilda de falso a la primera de cambio, pues calcular cuando se ven estampaciones de estas. Pues de falso nada. Realmente son matasellos más que probados y demostrados de su originalidad. Además, la de Portugalete es de la época, pero la de Somorrostro no, porque curiosamente cuando veamos el final de la conferencia, aun cuando los carlistas, los liberales consiguen liberar Bilbao, es por poco tiempo que Somorrostro es liberal y vuelve a ser carlista hasta el final de la guerra. Estamos hablando de una de las primeras guerras, junto con el asedio de la guerra franco-alemana, de pocos años antes, del año 70, en que de verdad la prensa va, puesto a retransmitir, no le bien cómo expresarme, ¿no? Va a retransmitir y la población va a ser informada en lo que en la época es casi en directo. Es decir, que en los periódicos de 3 o 4 días después de los hechos, la población española podía leerlo en los principales periódicos de la época. Pero además esta era noticia de las que se intercambiaban las agencias periodísticas y esto era noticia en toda la prensa europea. Y como esta era la guerra más importante que había en esos momentos, pues esto se leía en Londres, se leía. Yo tengo recortes de portada de periódico de Londres maravillosa, con grabado de Carlos VII, que es como para enmarcarlo. Y aquí tenéis un grabado de un periódico en donde vemos a la izquierda escribiendo sobre un tablerito pues, a periodistas en lo que era un campamento en las proximidades de Somorrostro. El bombardeo de Bilbao. Estamos hablando también de que empieza a haber fotografía. Empieza a haber fotografía, los periódicos no publican fotografías porque no tienen todavía la capacidad técnica, pero sobre las fotografías hacen grabados y los grabados sí van a los periódicos. Y estas fotografías de los bombardeos de Bilbao son buscadísimas, son piezas de museo, pero además de museo histórico de la guerra, pero del mundo fotográfico. Y de hecho, yo solo conozco esta fotografía que tenga una referencia directa del bombardeo. En la época había todavía pues, no escrúpulos, es decir, no es como ahora de que estas imágenes hieren la sensibilidad, pero tranquilo que te las voy a poner. En esta guerra no se ven fotos de muertos, no se ven fotos de heridos, había digamos, un pudor pues, muy de agradecer en estas situaciones de desastre. Y ya os digo que esta es una foto muy, muy importante, panorámica de Bilbao durante los bombardeos. Está obtenida de internet, yo no tengo la fotografía, obviamente. Es pieza de museo, vamos, el Museo Carlista o el Museo de la Ciudad de Bilbao, es una fotografía muy importante. Bueno, aquí tenemos una pieza que además, pues, estaba en el mundo filatélico, pero yo creo que pasó desapercibida durante cerca de 100 y pico años hasta que la localizo yo. Y estamos hablando de Asua, es decir, un lugar que en la época se definía un lugar pues, que no era ni siquiera un pueblo ni un nada. Y ahí es donde se establece la artillería. Bueno, pues los carlistas le crearon una administración solo para atender postalmente a los artilleros y a los militares del asedio. Y esta es la única pieza conocida dirigida a Aso. Solo se conocen piezas
las que habéis visto. Es decir, un sellito suelto con los matasellos de Asua. Pero pieza completa, esta es la única que hay, que está hecha una mierda. Veis las humedades, pero es que no os perdáis la pieza. Además de estar dirigida a un militar, en toda la guerra se conocen 3 cartas dirigidas a militares franqueadas con sello. 3. Esta es una. Es única pieza conocida dirigida a Asua. Sale de Alsasua o pasa por Alsasua el 30 de abril, porque el matasellos que lleva es un sol de Estella, pero es que se intenta distribuir el 1 de mayo. El 1 de mayo es la fecha en que los liberales consiguen liberar Bilbao. Y como no la consiguen repartir, pues la reparten en Durango el 1 de mayo, no lo logran encontrar al artillero, al médico, y se la entregan el 2 de mayo. Es decir, que encima la pieza está intentada entregar en el día de la liberación de Bilbao. Entonces, fijaros el nivel de pieza que es. Cuando empieza el bombardeo de Bilbao es ya el momento en que el gobierno ya no puede resistir más y desde luego ya sí le dice a Moriones y le autoriza a iniciar las operaciones militares conducentes a liberar a Bilbao. Militarmente es inconcebible lo que ha hecho Serrano, esperando desde el 3 de enero al 24 de febrero, no el 24, el 19, que es cuando lo autorizan. El 24 es cuando empieza la batalla. Porque, hombre, le has dado 2 meses al carlista para prepararse y además el factor sorpresa, dormir. Se llevan viendo los 2 ejércitos 15 días o 20 días, entonces ya no hay factor sorpresa ninguno. Entonces, cuando se produce la batalla de Somorrostro el 24 de febrero, que es una batalla muy dura, especialmente para el bando liberal, los carlistas le soban el morro, pero bien sobao al ejército liberal. Le inflige una paliza severa, lo cual es una enorme sorpresa en toda Europa. Porque el ejército español no era un ejército al que se lo merendaba cualquiera en la época. Es decir, era un ejército que no era la época de los tercios, pero era uno de los ejércitos más importantes de Europa y del mundo en la época. Y resulta que una panda de partisanos, poco menos que guerrilleros, a campo abierto, en sus trincheras, pues realmente le bloquean y le dan un meneo muy serio. Moriones, que es un excelente general, ya lo habíamos explicado en la otra, no era precisamente un general de medio pelo, era un auténtico figura del ejército español de la época, envía un parte telegráfico que os procedo a leer porque realmente es muy significativo. Es muy significativo porque pues, refleja esa victoria sin paliativos del ejército carlista, que en la época obviamente comprenderéis que el gobierno de Madrid no lo reconoce ni, vamos, ni muerto. A ver el telegrama. Ese, telegrama del 25 al ministro de la Guerra. El ejército no ha podido forzar los reductos y trincheras de San Pedro de Abanto y su línea. Luego la historia pues ha dejado esto como las batallas de Somorrostro, pero las batallas todas tuvieron sus nombres propios según el monte o según la zona donde se produjera el acto más importante de la campaña. Y esto fue el intento de asalto a las trincheras y al monte de San Pedro de Abanto. El ejército ha quedado quebrantado. Es urgentísimo que vengan refuerzos y otro general a encargarse del mando. Se han inutilizado haciendo fuego 6 piezas de artillería de 10 centímetros. Conservo las posiciones de Somorrostro y Castro. Esto además nos refleja otro detalle importante, además de lo de la prensa, y es el telégrafo. La enorme importancia que ya tienen los conflictos y obviamente el telégrafo que comunica en nada lo que antes eran días. Y fijaros que telegrama, es decir, el general dimite. Es decir, el general se ve absolutamente superado, dimite, deja claro que con el actual ejército del norte es imposible tomar Bilbao y que a duras penas ha conservado las 2 localidades que son cántabras. No consigue avanzar ni un paso.
Esto es más que natural en campaña. No puedes dejar a otro ejército un mes cavar trinchera, porque es que no hay quien lo saque. Eso ya luego se volverá a demostrar a lo bestia en la Primera Guerra Mundial. Y cuando ya se estancan las trincheras, tío, no hay quien los mueva. Y si encima estás hablando con una artillería que tira poco menos que pedruscos, pues es que no hay forma militar. Aquí vemos piezas a la izquierda. Claro, estamos hablando de que todavía el Ejército del Norte es un único cuerpo de ejército. Entonces las marcas no tienen explicación de cuerpo de ejército. Entonces estamos viendo a la izquierda una marca del Ejército del Norte de la primera división, del Estado Mayor de la primera división que sale desde Olite. Ahora no os perdáis a quién va dirigida. Estaba dirigida al excelentísimo señor don Antonio Cánovas del Castillo. Esto es una cosa maravillosa en las piezas de este conflicto, porque esto no ocurre después. Es decir, yo no tengo más cartas dirigidas a Serrano o a Cánovas con sellos del Perón o con sellos de Alfonso XII. No es absolutamente infrecuente. Y aquí, hombre, no va a decir que te encuentres todos los días cartas dirigidas a primeras espadas de la España del siglo XIX, pero pues ya llevamos vistas dos. Yo tengo alguna más, pero no. Y hay algún otro coleccionista que tiene alguna. Es decir, que son unas cartas deliciosas. Antonio Cánovas del Castillo. Y a la derecha, ahora veréis que la consecuencia de ese telegrama es que se llevarán refuerzos y entonces se podrá constituir un segundo cuerpo de ejército para intentar liberar Bilbao. Entonces, cuando ya hay dos cuerpos de ejército, las marcas militares ya necesitan distinguir entre primer y segundo cuerpo, porque cada cuerpo de ejército tenía 3 divisiones, entonces, o 2 divisiones, en el caso, entonces todas tenían primera división. Entonces, a la derecha ya tenéis una marca de la misma primera división del primer cuerpo de ejército, pero ya existiendo 2 cuerpos de ejército en el ejército del norte. Esta es marca de la segunda división, sabéis que no se parecen en nada, lo cual estas se las construían ellos, porque si no, no tienen explicación. Obviamente de esto no se sabe nada. Es decir, cómo, si se las distribuye, yo personalmente creo que son cuños que se fabricaron los propios cuerpos de ejército y las unidades militares. No veo que en este tipo de formato haya intervenido correos por ningún sitio. Hay marcas militares que pone correos. De hecho, hoy se subastaba una. Y creo que está ahí entre el público el que la ha adquirido. Con buen criterio. Con buen criterio porque aquí no es un día escalada. Es que en esta especialidad, cuando de algo hay 9 piezas, pues es sencilla, es vulgar. Lo normal es que haya una, 2 o ninguna. Entonces, marcas del correo de unidades militares, pues se conocen 2 o 3. Y ahora vamos con batallones que estuvieron al otro lado de la trinchera. Este es el batallón de cazadores del Cid. Ese nombre deja a las claras de dónde eran estos señores. Estos eran burgaleses. Porque aquí, no, esto eran los vascos y los navarros y los de Gerona. No. Había carlistas en toda España. Y en Castilla había bastante carlista. De hecho, no es que hubiera un batallón. A la derecha veis el regimiento de caballería del Cid. Cruzados de Castilla. Es decir, realmente llegó a haber fuerzas como hasta para ver una brigada o incluso una división de castellanos, de distintas unidades. Las casualidades ha hecho que se haya conservado unas poquitas cartas del batallón de cazadores del Cid. Yo conozco al menos 3. De ese maravilloso archivo del de Bayona. Si no fuera por el archivo del encargado de Bayona, pues no habría nada que hacer. De hecho, la próxima conferencia que prepare va a tratar sobre la creación de los sellos carlistas y del convenio de Vergara que establece el sistema postal carlista, y ahí hablaremos de este y cómo este archivo pues casualmente se ha conservado, porque es un aspecto filatélico fantástico. De hecho, os adelanto que en la recuperación de este archivo aparece, es que casi todo esto entra en la mítica de la filatelia. Entra un viaje de Moens, que se va a Bayona es profeso a intentar conseguir esos sobres y los consigue. Aquí tenemos otro batallón carlista de los que estuvo en la trinchera de la primera batalla de Somorrostro.
Esta es una de mis piezas favoritas, de hecho es la pieza de la portada de mi discurso de academia, dirigida a un alférez de la segunda compañía del segundo batallón de Álava. Marcas rarísimas, todas ellas, dirigida a un alférez. A la derecha y a la izquierda, las marcas de franquicia, recortadas por desgracia, del primero y cuarto batallón de la división de Álava. La división de Álava completa participó porque es la provincia más cercana además, participó completa en todo lo relativo a las batallas de Somorrostro y a la toma de Bilbao. Ante la envergadura de lo que estaba ocurriendo, el gobierno toma cartas en el asunto de una forma decidida y tremenda, al punto de que es el propio presidente del gobierno el que asume el mando directo del Ejército de Operaciones del Norte. Abandona Madrid, haceros una idea, es decir, fijaros también el desorden nacional. El presidente del gobierno de una España, porque además de la guerra carlista teníamos guerra en Cuba, y los cantones los acababan de sofocar. Pues abandona Madrid, abandona el gobierno, deja de ser presidente del gobierno y se asume en persona la dirección de las operaciones militares de la liberación de Bilbao. Al que ya hablamos en la otra conferencia, el brigadier Loma, aquel que estaba defendiendo con una columna toda Guipúzcoa y tenía las santas narices de resistir, ahí era como el Asteris, ¿no? de aguantar todo el empuje carlista, le ordenan que abandone la línea de Loria y entonces entrega Tolosando a Indio Yarzu. Y por mar se incorpora a la línea de Somorrostro con todos los batallones guipuzcoanos. Serrano, temas cruciales. Os diré que además postalmente esto tiene trascendencia, porque Serrano cuando llega es el que va a dar es el que concede la franquicia al Ejército de Operaciones del Norte para el correo que emitan los militares. Luego se publica con fecha de junio, pero ahora veréis piezas que ya las hay de marzo. De todos modos, en otras muchas conferencias me habéis oído, los ejércitos de campaña no necesitan de facto que se publique la franquicia para tenerla. Eso no quita que en todas las campañas se publica, más tarde que pronto, pero se terminan publicando. Pero desde que el soldado abandona su casa, las cartas que manda van sin franquear y correos nunca las tasan ni hacen nada con ellas. Incluso cuando los ejércitos, como es este caso, no les dan franquicia a las familias, al correo que se dirige a los militares, también correos traga muchísimo. Traga muchísimo. Pero es que pasa igual en la guerra civil, o sea, en la guerra del 36. Que no hay correos, siempre ha sido muy cercano tanto al ejército en campaña como a sus familias, como no puede ser de otra forma. Bueno, pues cuando se reorganiza el ejército con estos dos cuerpos de ejército y con el presidente del gobierno al frente, pues se produce la segunda batalla de Somorrostro. Esta en los libros de historia se conoce como San Pedro de Abanto, es decir, vuelve a chocar contra la misma piedra que chocó Moriones en la primera batalla, entre los días 25 al 28 de marzo. Esta batalla es de largo la más cruenta de toda la guerra carlista. En ella se arranca con un ataque frontal del primer cuerpo de ejército, que lo manda López Letona, y el segundo, que lo manda el mariscal Primo de Rivera, inicia la acción de flanco para intentar envolver a los carlistas. Pero los carlistas resisten tanto el embate de López de Letona y además son capaces de detener el ataque de flanco de Primo de Rivera, de forma que al final se convierte, igual que la primera batalla de Somorrostro, en una lucha frontal entre un ejército moviéndose y un ejército atrincherado. Resultado, pues el ejército atrincherado aguanta. Estamos hablando de 8.000 bajas entre ambos contendientes. Y luego, cómo de grado de dureza de la batalla y también de la implicación en la época de los altos cargos, que es un tema que hemos hablado ya. En la primera veíamos que el diputado a Guerra de Álava escribe las cartas desde el campo del honor. Y en esta batalla quedan heridos tanto Primo de Rivera, que eran nada menos que el jefe de un cuerpo de ejército, y Loma, del que hemos hablado de los guipuzcoanos. ¿Cuál te idea? Pero es que los carlistas están los libros en el Pirala que, aun habiendo sido los ganadores de facto,
de esta batalla, en el consejo que se hace al día siguiente, discutieron vehementemente con el rey, que se negaba a lo que le proponían los militares, de levantar el sitio y retirarse. En aquel momento decían, bueno, que no tenían ya ni munición, que los carlistas habían quedado sin munición. Pero es que además llegaban a contar de que es que le explicaba al general jefe, decía, otra victoria como esta, majestad, y nos vamos todos para el cielo. Una cosa así que se hablaron en esa reunión, porque fue una batalla terrible, además con un entorno climático durísimo, durísimo, más duro de lo natural para las fechas de marzo. Y vamos con piezas. Pues aquí tenemos, por ejemplo, lo que hemos hablado, aunque Fernández Duro, y que explica muy bien en 1881 ya el tema de las concesiones de las marcas de franquicia y de que se publica, Correos publica en junio la concesión de la franquicia, pues ahí tenéis una carta del 23 de marzo. Ejército de Operaciones del Norte, Estado Mayor General, dirigido a un funcionario en presidencia del Poder Ejecutivo. Volvemos a lo que os hablaba, piezas dirigidas al gobierno de España. Aquí además veis dos marcas que reflejan ese cambio de un ejército del norte con un único cuerpo de ejército a un ejército del norte con dos cuerpos de ejército. Por tanto, ya empieza a tener el Estado Mayor General del primer ejército, dirigido en mayo, justo cuando al poco de acabar las operaciones de la liberación de Bilbao, desde Vitoria a Sevilla. Aquí tenemos una de las muy pocas marcas y cartas conocidas con marcas del segundo cuerpo de ejército, que es el que se crea nuevo para esta batalla. Primera división del segundo cuerpo. Y ahora nos vamos al otro lado de la trinchera. Además, dentro de las Fuerzas Armadas, incluso aún hoy, es el cuerpo de ingenieros, entonces era cuerpo. Hoy en la actualidad es un arma. Esto ya es explicar mucho militarmente. Las armas del combate en la época del siglo XIX eran infantería y caballería. Y tanto artillería, ingenieros, intendencia, sanidad y Estado Mayor eran cuerpos. Pero ya en el siglo XX alcanzaron la consideración de arma de combate tanto artillería como el cuerpo de ingenieros. Y entonces aquí tenéis una pieza estupenda del Ejército Real de Vizcaya, del cuerpo de ingenieros, que eran los auténticos vencedores de las dos primeras batallas, porque las obras de trinchera que hizo el cuerpo de ingenieros en Somorrostro estaban dando completamente la victoria al bando carlista. Y lo que estábamos hablando, esos periódicos de Francia, de Alemania, de Londres, cada vez estaban más cercanos a considerar que en España pues estaba produciendo una auténtica guerra civil y no una lucha de un grupo de partidas guerrilleras, sino que estaban enfrentándose dos ejércitos y a los cuales, en función de la ideología de cada nación, pues se da reconocer a un candidato o reconocer a otro. Eran carlistas al 100%, naciones como Rusia, tenía un respaldo de Vaticano enorme, enorme. Prusia, había naciones que tenían claro partidismo, y además porque siempre hay en la Europa del XIX, pues el favorecer a la cercanía de unos sobre otros. Inglaterra y Francia podrían ser más cercanos a Madrid, pero no está nada claro. De hecho, el gobierno de Francia es imposible dar más facilidades que dio el gobierno de Francia a los carlistas en Francia. O sea, es imposible, vamos. Trataron bastante peor los franceses a los republicanos exiliados de la Segunda República que a los carlistas en el País Vasco, que llaman ahora vasco francés. Esos que circulaban por su casa, o sea, como les daba la real gana. Y los heridos y todo. Realmente las facilidades que dio el gobierno francés, aunque teóricamente eran más cercanos
a las ideas liberales del gobierno de Madrid eran escandalosas en la época a favor de los carlistas. Bueno, aquí tenéis una pieza que también tengo a gala porque esto tuve el placer de descubrirlo y exponerlo incluso a Eduardo Escalada, que es el número uno de la especialidad, y ver, porque ahí a la derecha veis un timbre de periódicos. Y esto que os enseño es un impreso que emite la Diputación de Guipúzcoa a los pocos días de finalizar, o a las pocas horas, porque es un telegrama de Durango a las 7:50 de la noche de ayer, en la que se comunica el triunfo carlista en la segunda batalla de Somorrostro. En estos momentos nos dicen de la línea, que es como se llama la línea de combate, a las 11:30 de la mañana que el enemigo hace poquísimo fuego, que los nuestros se han apoderado de noche de las 4 casas que el enemigo tenía en Murieta y que pegándolas fuego se han retirado a los parapetos, y que los heridos que se han cogido de ellos dicen que tenían el propósito de hacer hoy gran esfuerzo para apoderarse de San Pedro Abantos. Un oficial de Marina, Infantería de Marina, participó en estas batallas. Un batallón. No conozco marca todavía, pero participaron unidades o militares de Infantería de Marina. Por eso lo ponen como Marina. Un oficial de Marina prisionero en el combate de ayer afirma que su batallón ha tenido 300 bajas y así, en proporción, los demás que entraron en fuego, consistiendo en 2.500 el número total del enemigo. La batalla continuó ayer mañana, pero el enemigo ni ha avanzado un paso ni atacó ya ayer tarde. Se calculan sus pérdidas en más de 4.000 hombres, no se quedaron cortos, y las nuestras unas 1.000. No son malas las fechas, las cifras que dan. Y al final de la batalla ya os comenté que hay unas 8.000 entre ambos bandos, lo mismo 6.000, 2.000, no he llegado a ver el dato exacto, pero sí la cifra conjunta. Y un impreso, obviamente por un telegrama. Un telegrama que también los carlistas reutilizaron los tendidos de la telegrafía, igual que aprovecharon las vías de tren para su uso. Y a la derecha el timbre de periódicos. Esto fue una novedad porque es que se conocen dos y este fue el primero. Entonces, los carlistas no reconocieron la peseta, que era moneda de Amadeo y que la mantiene la República y Alfonso XII. Por lo cual ellos no se sienten cómodos con la peseta y no la usan. Ellos vuelven a los reales. Y entonces, ¿qué ocurre? Que este timbre, que era el anterior que había antes de Amadeo, que está expresada la unidad de moneda en escudos, pues les es más conveniente que los de pesetas de Amadeo. Y resulta que emplean para timbrar sus impresos y sus periódicos, pues este timbre, que era, ya os digo, el anterior. 3 escudos, 10 kilos. Y la otra pieza conocida le pasa como esta. Sé que existe porque abajo a la derecha notáis que donde pone 1374 se nota su marca. Porque si los timbres de periódicos son raros en cualquier momento del siglo XIX, pues calcular, encontrarlos sobre periódicos o impresos carlistas. La toma de Bilbao es el eje central, esto ya os lo he contado. Serrano solicita nuevos refuerzos para crear un tercer cuerpo de ejército. Ya no puede meter más carne en el asador el ejército liberal. Además, no llaman a cualquiera. Serrano se trae a Manuel Gutiérrez de la Concha. Ese era probablemente el mejor estratega y uno de los mejores tenientes generales de la España de la época. Y junto con Domínguez, que era el teniente general que tenía Serrano en el Estado Mayor General, y se había llevado a los dos mejores que había en la época, los que habían acabado pues, con el cantón de Cartagena, por ejemplo. Y entonces ya con un tercer cuerpo de ejército intentar evitar el choque frontal. La tercera batalla de Somorrostro se inicia el 28 de abril, precisamente con con Gutiérrez de la Concha, moviéndose pues, el día 28, el 29 lanzan el ataque frontal para bloquear lo que es la línea carlista y que no se puedan mover como sí hicieron la otra vez para parar al segundo cuerpo de ejército, y el tercer cuerpo de ejército lo que hace ya es desbordar muy lejos, de forma que tiene tanta amplitud los 3 cuerpos de ejército
liberales, que ya el tercer cuerpo de ejército pasa por la derecha de las trincheras de Somorrostro. Esto es muy tosco de explicarlo, pero es para que lo podamos visualizar fácil. Hay demasiado ejército liberal enfrente ya. Entonces ya no hay trinchera para cubrir tanto frente. Entonces el tercer cuerpo de ejército sí consigue desbordar. Pero algo que no saben los liberales en la época, y sí sabemos hoy por los hechos posteriores, es que el ejército carlista, que era un ejército notable, no eran 4 esgarramantas como pensaban, se había pasado mucho militar que por sus ideas tradicionalistas estaban cercanos al carlismo, y que no estaban conformes, sobre todo con los temas religiosos, con la quema de conventos, que para la época sabéis que, joder, es que eso fue tremendo. Pensar que esto es 1870, que fue tremendo en 1930, calcular 60 años antes. Pues mucha gente, muchos militares importantes y de empleos curtidos en batallas en África, pues era un ejército mucho mejor de lo que pensaba el ejército liberal que había enfrente. Vio venir esta situación de que le desbordaban y entonces se retiró, se replegó de forma ordenada. Esto es de las cosas más difíciles que puede hacer un militar. Replegarse de forma ordenada lo han logrado muy pocos ejércitos. Bueno, pues el ejército de Somorrostro lo logró y se fue hacia Zornozo y Durango. Acordaros de esta carta. Se la entregan al militar en Durango. También cuando hablamos de los carteros del siglo XIX, eso es pundonor y eso, vamos, es entregar una carta aunque te llevan chuzos de punta. Buscaron a este tío en el repliegue carlista del abandono de trinchera de la tercera guerra, de la tercera batalla de Somorrostro. Ole el cartero. Se rompe por fin la línea, se repliega ordenado y entonces Portugalete se libera el día 1 y Bilbao el día 2 de mayo. Por lo cual, así finalizaban las 3 batallas de Somorrostro y lo que era el asedio de Bilbao. Aquí tenéis marcas del tercer cuerpo de ejército, primera división. Esta es muy posterior, esta es prácticamente de un año después de los asedios de Bilbao, porque ya los 3 cuerpos de ejército se van a mantener el resto de la guerra. Y nos vamos al otro lado de la trinchera. Esto es el texto de una carta, que por desgracia no se conserva la carta, pero sí el contenido del batallón de guías de Álava, franquicia del batallón de guías de Álava. Que no se conserve cartas alavesas, pues no nos puede sorprender mucho. Franqueadas con sello yo no tengo ninguna. Eduardo Escalada, que es el máximo estudioso de la especialidad, no sé si me habla de que existen 3. 3 en 3 años de guerra toda una provincia, franqueadas con sello. O sea, hablamos de un material que se pasa de raro. De ahí que este tipo de material pues es el que hay que aprovechar, porque hay que coger lo que hay. Las guías de Álava. La población de Bilbao, pues tras meses de asedio, intentaron recuperar la normalidad y se recuperan las comunicaciones postales. Ahí entra lo que hablábamos de la carta, esta que os enseñé, inglesa, contestada 20 y pico días después de, vamos, 20 y pico días, 125 días después. Os voy a mostrar a continuación una carta grande, está escrita en francés, escrita y dirigida el 2 de mayo de 74, es decir, el mismo día en que se libera Bilbao, en la que una importante empresa, que ya son las de Viuda de, comunica que le envía la carta en el primer correo. Hay que rabia total porque es el texto, no se conserva el sobre, porque es rabia absoluta. Podría ser posiblemente la pieza, vamos a juntar la del 27 de diciembre, del cierre de la ría, y tener un sobre del 2 de mayo, no hay pieza mejor. Es imposible, o sea, ni por vapor, ni por vapora, ni gaita. O sea, una hoja con esas 2 cartas vería el no va más. Le explica en francés literalmente. Los bárbaros han huido tras las batallas de Somorrostro y Portugalete de los días 27 y 29, tras hacernos sufrir 105 días de asedio y un cruel bombardeo.
cuando ya llevaban 15 días sin un solo trozo de pan o galleta, comiendo en el mejor de los casos caballos, gatos y ratas. Aquí tenéis el texto que no tiene desperdicio. Os he contado abajo de hecha, les bárbares son and fuit, pero toda la carta es divina. Como consecuencia de la retirada, Carlos VII emite un bando que tenéis ahí puesto, en el cual él explica cómo abandona Bilbao y como diciendo que queden tranquilos, que entraremos en Bilbao. Y también muchas veces cuando dicen, no, esto es una guerra de los vascos. No, no. Fijaros el final del edicto. Seguid siempre así, tener plena confianza en Dios y en mí, y no desmayéis nunca, que Él nos protegerá. Entraremos en Bilbao, y más que en Bilbao, nuestras banderas se pasearán triunfantes desde Vera, que es el punto más alto, debe ser la localidad más alta del País Vasco, yo creo que está en Guipúzcoa, no está en Vizcaya, hasta Cádiz, para imponerse después donde quiera nos presente batalla la revolución y la impiedad. Siempre os he hablado después de la victoria, hoy lo hago con el mismo orgullo después de una retirada. Cuando ayer vi desfilar ante mí nuestros batallones, leía en la cara de cada voluntario un entusiasmo mayor que en los días de Montejurra y Somorrostro. Y conmovido os pasaba. Realmente es un impreso fantástico. Hace un rato hablábamos de exposiciones. A mí este impreso personalmente me han dicho que lo quite de la colección. Y efectivamente lo he quitado de la colección. Lo que he quitado de la colección es del mundo expositivo. Y ya nos pongo. Porque claro, es que esto no es postal. Digo, ya, esto circuló volando solo. Esto voló solo y llegó. Pero obviamente estos impresos pues circularon como circulaban los impresos de la época. Pues coño, por el correo, a ver por dónde va a circular. Pero claro, como uno tiene una marca como la otra, que es que además me enseñan la otra. Digo, hombre, pero es que se conoce una con la marca. Y además fijaros qué texto y qué documento. Qué documento. O sea, esta sí es una pieza de museo. Esta, lo mismo está, porque no será pieza única. Pero vamos, esto lo ve el Museo de Estella y dice que ¿por qué no se lo vas pasando? O el de Bilbao. Serrano, el día 5 de mayo, retorna a sus obligaciones como presidente de gobierno y cede el mando a Gutiérrez de la Concha. Ya os decía que estamos hablando del general con más prestigio de España posiblemente en la época. Que se lanza sobre Estella para poner fin a la guerra. Aquí recordar lo que os dije. Los liberales pensaron que el ejército carlista no es que se hubiera replegado, es que se había replegado y había quedado quebrantado. Entonces, Gutiérrez de la Concha evalúa el asunto y piensa que es el momento del jaque mate, de lanzarse contra Estella y poner fin a la guerra de un viaje, no dando posibilidad a que el carlista se recupere. Entonces se produce en las proximidades ya en la zona, en lo que es la llana de Navarra, la batalla de Aberzuza, que empieza el 25 de junio. Ha pasado un mes y medio. Pensar que esto, los ejércitos van a pie, que los liberales y los carlistas habían chupado 3 batallas tremendas, terribles, en unas situaciones climáticas del carajo, chupando lluvia con uniformes de la tela gorda del siglo XIX, que eso se secaba sobre el cuerpo. Entonces, estos plazos, aunque parezcan muy grandes, eso es lanzarse de seguido. Pero la batalla de Berzuza no se desarrolla como espera Gutiérrez de la Concha. De hecho, en los libros de historia militares, los carlistas le van ralentizando entonces al momento en que logran detener. Le logran detener el día 27. Y entonces de la Concha reacciona con sus reservas personalmente, con él al frente, y el teniente general muere de un disparo de fusil en Montemuro. La muerte del teniente general en el siglo XIX de los generales jefes no es como ahora. Es decir, en aquel momento que estamos hablando que los jefes estaban prácticamente en primeras líneas, generaba un desconcierto muy importante, cosa que no ocurre en las guerras modernas, que la sucesión de mando es muy instantánea. Y además esta muerte de Montemuro
y la pérdida de las reservas se produce a la vez en un momento en que toda la línea carlista está aguantando y empezando a repeler al ejército liberal, mucho antes de que pueda llegar por el flanco el primer cuerpo de ejército. Esto produce una hecatombe en el ejército liberal. Está completamente vencido y se retira hacia el Ebro, pero esta retirada ha sido elegante. En los libros en la reseña de la historia militar de la guerra carlista que hace el ejército liberal al acabar la contienda en 1881, habla de desbandada, de una desbandada hacia el Ebro, perseguido por los carlistas que le infligen una sonora derrota. Esto es una cosa militarmente inconcebible. Es decir, los mismos batallones que en la tercera de Somorrostro se encontraron y el ejército liberal gana, esto como lo de la Champions, en el partido de ida, el ejército liberal gana la batalla por 5-0, al mes siguiente los mismos batallones sufren una derrota de 7-0. Y esto se ha dado en la historia muy pocas veces. Es decir, Utrera de la Concha debe estar todavía en la tumba el pobre preguntándose que qué pasó, que cómo pudo ser posible esto. Obviamente la información y la inteligencia de los siglos XIX no lo actuaba. Entonces, ellos pensaron que el ejército carlista había sufrido mucha más baja y mucha más pérdida, más quebranto en la tercera de Somorrostro de lo que realmente ocurrió. Se supieron ir tan pronto y tan bien que no tuvieron grandes bajas en Somorrostro. Tuvo posiblemente más bajas el ejército liberal en la tercera de Somorrostro que el carlista. Y eso no se lo pudo esperar de la Concha de ninguna manera. Porque ya os digo, es que fijaros, es decir, fijaros en la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando a Hitler lo detienen en Kursk y lo detienen en el... ya no hay historia, es decir, ya se repliega hacia atrás, ya no hay tu tía. Pues aquí hubo tu tía, aquí hubo tu tía. La batalla de Berzuza es una batalla sorprendente. Y aquí tenemos piezas de la batalla de Aberzuza, porque esta es del 14 de junio. Se dirige a la presidencia de gobierno apenas 10 días antes de iniciarse la batalla de Aberzuza, ya con el ejército de la Concha en Navarra, tercer cuerpo de ejército, tercera división, dirigida desde Tafalla, que ya más en los preámbulos. O sea, esta carta posiblemente sería dirigida pues, por el propio general jefe del tercer cuerpo de ejército de la Concha a su amigo Serrano. Pasa que se lo dirige a Basilio Ruiz, que podría ser su secretario o alguien de mucha confianza. O sea, un cargo que, siendo un cargo, digamos, no tan principal como un presidente de gobierno, pero este no sería un Mindundi, el Basilio Ruiz. Y nos vamos al otro lado de la trinchera. De Lerín a Ezcurra, donde se halla, dirigida al segundo jefe de batallón del rey don Juan VI de Navarra. Ese ejército que se retira de Somorrostro, sobre todo guipuzcoano, vizcaíno y alavés, se reforzó con todas las unidades carlistas navarras que se quedaron resistiendo en Navarra y no fueron al norte. Y ese sería también otro factor que decidió la batalla de Montemuro, porque los liberales eran los mismos, ya no hubo refuerzo del tercer cuerpo de ejército. Entonces estaban combatiendo un ejército que ha sufrido el desgaste moral y físico de 3 batallas contra los carlistas, que también, pero con una división navarra que venía fresca. Y esa es posiblemente la que detiene, hace que el movimiento sea tan lento y que detiene. La marca, no me digáis, un jabalí ahí rozándose contra un árbol, o sea, de morirse. Tiene connotación postal. Esta no es de la época exacta de Aberzuza, pero hoy a las 9 sale el correo y ya os digo, dirigido al batallón, a uno de los batallones navarros. Estas piezas no se ven muy bien, son todas de mi colección. Vale, que tengo un escáner que es para matarlo. Es para matarlo al pobre y ya no da para más. Pero como no tengo impresora, pues me da una pereza espantosa. Aquí tenemos una marca del batallón Elvira V de Navarra, el quinto batallón de infantería de los navarros. Otro de los que estuvo en Aberzuza.
lo que he contado, demoledor. Las consecuencias de Abarzuza son demoledoras, porque no solo pierden la oportunidad de acabar la guerra, después de Abarzuza ya son conscientes de que tienen guerra para años, que además el ejército carlista es un ejército de verdad, que además después de Abarzuza empieza a ser apoyado por muchas naciones el carlismo, y ese apoyo, fijaros qué consecuencias tiene, ¿no? Es decir, claro que hasta entonces obtenían armamento, porque en todas las guerras, aunque te prohíban el vender armas a los contendientes, hay un montón de gente que aprovecha el tirón y lo vende. Pero es que cuando ya las naciones consideran que esto no es una partida de guerrilleros, es una partida de saboteadores, sino que son dos ejércitos discutiendo, porque esto es muy español, han decidido los españoles discutir con una guerra civil, entonces ya empiezan a vender armamento de verdad a los carlistas, o en mayor cantidad, porque también la artillería pues, es muy complicada incluso de transportar en la época, pero también los barquitos también son los de la época. ¿Eh? Pero ya empieza a recibir apoyo militar como un ejército contendiente, aunque no se va a producir el reconocimiento internacional por parte de ninguna nación. Eso la diplomacia española va a conseguir que no ocurra. Pero ya desde luego la prensa mundial ha recalcado que hay una guerra civil. Aquí no hay 4 guerrilleros tumbando vías de tren. Ahora, ¿qué ocurre con los carlistas? Pues que es que no están mucho mejor. A pesar de la victoria de Aberzuza, pues es que el ejército carlista, que es muy pequeño en proporción al de España, porque obviamente son 4 provincias contra 46. Ya, no tiene personal, no hay jóvenes de refresco para sustituir a las bajas que han tenido. Entonces, la guerra se estanca. Sencillamente se estanca por extenuación, por agotamiento de los ejércitos contendientes. Esto será aprovechado por los carlistas para desarrollar sus estructuras civiles de Estado, tanto en el norte como en Cataluña y el Maestrazgo. Esto, fijaos qué consecuencias trae. Bueno, pues que al mes y medio después de Aberzuza, tanto los carlistas catalanes como los valencianos emiten sus primeros sellos. Muchas dicen, bueno, ¿por qué los carlistas vascos tienen sellos en diciembre del 73 y los otros en julio del 74? Esta es la consecuencia. Y realmente los carlistas, aunque no han logrado explotar el éxito, sí han conseguido ser absolutamente dueños de su territorio y empezar a crear estructura civil, que además es lo que va a permitir alimentar al ejército y a la guerra. Tras el desastre liberal, se constituye una división de Vizcaya que se va a dedicar exclusivamente a defender Bilbao. Es tan potente el dominio carlista en Vizcaya que los liberales solo serán capaces de defender con esta división Bilbao y Portugalete. Hasta Somorrostro se volverá a ser carlista. Pero también es cierto que esta división sí conseguirá que los carlistas no amenacen nunca más Bilbao. Una marca preciosa, como ves. Además, va a recibir el ejército 11 batallones de refuerzo, entre los cuales está el que veis aquí, el provincial de Écija. Provincial de Écija que se va completo a la defensa de Bilbao. Formará parte de su segunda pues, división, de su segunda brigada de Vizcaya y de... Esto lo mismo explica que el mejor archivo, el más importante archivo de cartas que se conserva del ejército liberal es de la localidad sevillana de Utrera. Es decir, que lo mismo, este batallón de Écija y algún otro que era andaluz, pues casualmente es muy frecuente. El archivo de Utrera puede ser el 60 o el 70% del material que se conserva del ejército liberal en campaña de esta batalla. Y claro, es un día normal. Coño, Utrera. Pues lo mismo este batallón provincial de Écija tiene cierta culpa de ello. Bueno, imaginaros la sangría, es decir, el tema ya del ser humano. Aquí tenemos un documento, que yo ya meto documentos y meto cosas de mi colección, pues sencillamente porque me gustan y porque son maravillosas. Ingreso de un cabo primero del batallón de cazadores del Carmen en el hospital de Azcoitia, 13 de enero del 74.
Es decir, esto en las fechas de las que estamos tratando. Y ya para cerrar, pues el tema más humano, es decir, no, la franquicia que se concede al correo que mandan los soldados no sirve para las cartas que reciben y es muy raro el correo dirigido a los soldados. Si el correo con marcas de franquicia, pues yo creo que se conocen menos de 200 cartas con marcas de franquicia de la guerra carlista, muchas menos de 200 cartas. Lo mismo 100. Pero cartas dirigidas a soldados, lo mismo se conocen 10, 12, una cosa así. Este está dirigido al regimiento Luchana. Antes hablábamos del Fortín Luchana, de Valdepeñas a Tafalla, destinado en el regimiento Luchana. Y en cambio, el otro lado de la trinchera. Aquí tenemos, para terminar, una carta carlista con sello, que ya veis que el correo lo dieron de arrancar porque posiblemente no hiciera falta. No tenemos claro, o sea, no se ha encontrado si tenían o no franquicia el militar carlista. Es difícil saberlo porque es que se conocen 3 cartas conocidas con sello. En esta colección habéis visto 2. O sea que esta está dirigida a un soldado del 11 Batallón de Navarra en Echauri, donde se halle, que ya os hablamos de donde se halle. Y esta carta tiene una gran peculiaridad y es que tiene el texto. Y aunque a mí no me gusta el tema de los textos de las guerras, de las piezas militares, es que esta no me puedo perder el leerosla porque es maravillosa. En el texto, esta es una carta dirigida por una novia al militar. Obviamente el texto, la letra es maravillosa, es buena para la época, por lo cual este de José Bengoichea y su novia Veramunda no creo que fueran soldados. No creo, este sería un oficial, señor Don, un oficial seguro. Ya fijaros el texto porque es maravilloso. En el texto le dice que no le olvida ni le olvidará, porque siempre estoy y estaré bajo la palabra que tenemos dada. Hay un poquito más de texto. Murmuran mucho y a mí no me gustan esas cosas. Y también te digo que cuando me escribas, es la grafía de, me pongas en el sobre en sus propias manos, porque mis secretos y los tuyos no quiero que los sepa nadie. Hay más texto. Sin más recibirás el corazón de tu fina y segura servidora, que verte desea por momento. Adiós, 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 hasta la tuya, Veramunda. Y una nota al final. José, cuando me contestes, harás el favor de mandármela por el correo y no me la envíes con ningún propio. Auténtica maravilla de pieza. Y con esto pues finaliza esta conferencia.